Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor nos presenta en esta circunstancia la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos entrando en el capítulo 11, justamente del 1 al 11. A Pablo había por un medio hiposilento dajina. ¿Por qué? Porque justamente Pablo va a comenzar a reivindicar y justamente el servicio que él está haciendo, su apostolado, sus prédicas. Y parece que algunos no están confiando mucho, o parece que algunos le están queriendo poner zangadilla en su trabajo. Cuando muchas veces nosotros hacemos un servicio bueno, también ustedes sepan que en la vida de cada uno de nosotros puede aparecer así. Nantero vea y me gusta, lo que uno está haciendo. Y bueno, pero Pablo mira cómo le responde. Ojalá ustedes me toleren, dice, porque voy a ser como un loco, mi desvarío, y San Pablo Coabe. Ya sé que ustedes siempre me han tolerado, pero tengo celo por ustedes. Lo que yo les voy a decir a PM es porque yo les amo y porque yo les quiero. Dice, me temo que igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, también se pervierta en ustedes la forma del pensar y abandonen la entrega y fidelidad a Cristo. Lo que yo les prediqué, porque vienen otros y le están diciendo, Pablo medita oír ahí, Pablo está diciendo cualquier cosa. Tengo celos por ustedes, que nadie les engañe, eso es lo que nos está diciendo. Y después dice, si alguien les predica un Jesús diferente del que yo predico y les propone un espíritu diferente del que ustedes recibieron y un evangelio diferente del que ustedes aceptaron y ustedes lo toleran tan tranquilos, ¿en qué soy yo menos que esos superapóstoles que vienen ahí a predicarles y a decirles que lo que yo le prediqué está mal, verdad? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como los he demostrado siempre y en todo. Hice mal en abajarme para elevarles a ustedes, lo digo porque les anuncié de balde el evangelio de Dios. Para estar a su servicio tuve que saquear a otras iglesias aceptando un subsidio mientras estuve con ustedes, aunque pasara necesidad. Jamás me aproveché de nadie. Los hermanos que llegaron de Macedonia proveyeron a mis necesidades. Y así sucesivamente. Pablo hiposilento, porque vinieron otros y comenzaron a decir que Pablo lo que estaba predicando estaba mal. Y por eso que él dice, si alguien viene a predicarles otro evangelio, ¿ustedes son capaces de tolerarles? ¿Cómo es eso? ¿Acaso yo soy menos que los demás? Entonces aquí hay una puja que algunas veces también nosotros, queridos hermanos, comunidad cuerva, y que no existan estas divisiones entre nosotros mismos. Recemos por los que estamos, sobre todo al frente también de nuestras comunidades, para que no existan estas divisiones. Y que la palabra del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.